comunidad de YouTube, bienvenidos a mi canal, que es su canal. Mi nombre es Irene Pascual y en el día de hoy voy a seguir dando una serie de explicaciones acerca del marxismo clásico que había dejado algunas interrogantes o algunos posicionamientos sobre los cuales quiero regresar en el video anterior, que si no lo has visto te invito a que lo busques en la lista de reproducción. Sin más, comencemos. Sí, en el último video habíamos explicado que el marxismo no solamente podía conceptualizarse de una única manera, sino que traía consigo una serie de cuestiones las cuales en ocasiones no vemos relevantes. Al menos habíamos definido 4. Uno, que era una producción teórica e intelectual, ¿no? Que fue la base de lo que se conoce hoy como sociología, antropología, cuestiones jurídicas, de también estudios culturales, etc. También habíamos dicho que era un posicionamiento político y un discurso ideológico, y también que era pues todo una concepción filosófica. En el día de hoy les traigo aquí algunas de estas anotaciones porque yo creo que es interesante seguir discutiendo al respecto. Bueno, primero, esa producción teórica de la que estoy hablando, Irene, ¿de qué va? ¿Qué conceptos nos sirven del marxismo y cómo Marx los problematizó? En este sentido, voy a hablar de marxismo clásico, entendido como el pensamiento de Marx y de Engels, porque de hecho así ha sido definido por algunos autores, incluyendo a Lenin, ¿no? El marxismo clásico, aunque bien no solamente en el día de hoy se puede decir que es el marxismo, el pensamiento de Marx y de Engels, sino también de otros, es interesante verlo como el surgimiento de esta serie de ideas desde la raíz. A ver, ¿en qué momento comenzó a hablar, a teorizar Marx? Bueno, Marx nació en el actual territorio de Alemania en el 1818 y bueno, muere en el 1883. Graduado, estudió jurisprudencia, es decir, derecho, al mismo tiempo que filosofía e historia. Hay que decir que Marx, su primera obra, o alguna de sus primeras, las escribe en 1837, que es una comedia para que vean que Marx no solamente escribió acerca de economía, escribió poemas de amor, escribió comedia, entre otras cuestiones, pero realmente su obra como tal filosófica, su obra digamos teórica, comienza en el 1840. Bueno, entonces la obra filosófica de Marx comienza en el 1841 cuando explica, o sea, sale a la luz su tesis doctoral que fue de Demócrito y Epicuro. No fue casualidad que la tesis doctoral de Marx fuera de estos dos filósofos antiguos, conocidos como los materialistas ingenuos, ya que Marx en ese momento estaba con mucha influencia de diferentes ramas de las ciencias, como vamos a ver a continuación, además del iluminismo filosófico como corriente que planteaba que la ciencia y la razón debían ser las guías en la búsqueda del conocimiento. Sí, entonces algunos de los conceptos más famosos de Marx, ¿no? Que han sido también muy cuestionados es el de clase social, el de ideología, también la concepción de que el ser social determina la conciencia social y esta dicotomía entre la base, la base material y la superestructura, lo cual a mi entender, lo de la base material y superestructura no fue más que una metáfora que utilizó Marx para poder ejemplificar, ¿no? En la época las diferentes, explicaciones que estaba dando. Ahora bien, si vamos un poquito, podemos desmenuzar estos conceptos que han sido la base de la antropología, la sociología, el derecho, los estudios culturales. Podemos ver que Marx, volvemos con lo que habíamos dicho en el video pasado, no era un economista. Porque, por ejemplo, el concepto de clase social hay que decir que no es un concepto de Marx. Sí, hay una carta Wertheimer del 5 de mayo donde él explica que ese concepto no es un concepto de él, sino que él lo que ha entendido a partir de su estudio es que la sociedad no es una sola, como el concepto que estaba tratando fundamentalmente Hegel como sociedad civil, sino que la sociedad estaba dividida en muchas clases.
Ahora, que habían fundamentalmente dos, o sea, la poseedora y la que no, y que esto se mantenía una lucha, como también la parábola, disculpen, la metáfora que utiliza Hegel del amo y el esclavo, en la cual el proletariado tiende a vencer a esa burguesía. Pero a ver, cuando vemos el concepto de clase social, que Marx lo define en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿qué encontramos? Uno, que el concepto de clase social está asociado a las familias, no a los individuos. Entonces estamos hablando de millones de familias que se diferencian entre sí por su modo de vida, o sea, el modo en que viven, sus intereses, ¿no? Sus capacidades, digamos, culturales, o sea, su cultura, y por lo tanto se encuentran se relacionan de modo hostil unas con otras. Esto es el concepto de clase social de Marx. Entonces, cuando muchas veces hablamos que Marx es economicista, porque habla de la clase social como un componente económico, que de hecho cuando él habla en el concepto de clase social, habla como condiciones de existencia, lo que podemos percatarnos es que realmente en el concepto de clase social no pesa tanto la cuestión meramente económica, pero sí, digamos, la simbólica, como puede ser el modo de vida, la cultura y los intereses. Entonces, lo primero que ahí podemos analizar es que si casi todo lo que se habla del marxismo es sobre el concepto de clase social, pero no leemos el concepto de clase social tal cual lo escribió Marx, podemos tender a malinterpretar precisamente lo que nos ha querido explicar este autor. Entonces, teniendo en cuenta esto, que el concepto de clase social no da cuenta solo de la cuestión económica, sino de muchas más, y que de hecho las menciona en mayoría ante las condiciones de existencia, podemos entonces analizar otras cuestiones que también le han atañado, ¿no?, al pensamiento marxiano, como puede ser el concepto de ideología como la falsa de las conciencias. Primero hay que decir que este concepto de ideología que aparece en la ideología alemana, que es un texto de 1845, nos podemos percatar que Marx, cuando le dijeron, eso aparece en el prólogo a los Grundrisse, cuando le dijeron que iban a exponer sus obras, que las iban a publicar, Marx dijo, primero hay que escribirlas. O sea, porque todo lo que yo he escrito hasta este momento no ha servido de nada. De hecho, la ideología alemana, él expresa que es un texto que él y Engels abandonaron tempranamente a los ratones. ¿Por qué? Porque la ideología alemana es un texto de, aclaración teórica entre Marx y Engels. No es un texto que no se creó para ser publicado y para poder enseñar cosas. Es un texto en el cual Marx y Engels estaban aclarando teóricamente de las diferentes cuestiones. Entonces, el concepto de ideología como falsa conciencia no es realmente el concepto que Marx utiliza en toda su obra. Lo utiliza en las obras tempranas, en las primeras obras que escribe. Por eso mucha gente le atañe el concepto del Marx joven de la falsa conciencia de la ideología. Pero realmente Marx lo que dice es que la ideología burguesa es una falsa conciencia. ¿Por qué? Porque estas personas que son las poseedoras hacen creer a toda la sociedad que sus intereses de clase son los intereses de toda la sociedad. Y eso lo podemos ver hoy con algunos discursos como los discursos de progreso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con este concepto? Sardoya, que si quieren les dejo el link en la descripción, es un filósofo cubano que ha desmenuzado el concepto de ideología, porque en ocasiones confundimos lo que Marx quiso decir cuando se refería a ideología. Primero, él hace una distinción entre ideas, ideales e ideología, dándonos cuenta que en la obra de Marx son cuestiones también diferentes. Las ideas pues está asociadas a los pensamientos que tenemos, mientras que los ideales son ideas que ya están sujetadas y que están enfocándose a algo determinado, y la ideología entonces, ideología, como el nombre lo indica, logía, logos, viene de ciencia, idea, bueno, la ciencia de las ideas está asociada con una pretensión pensada y razonada de crear un conjunto de ideas que asocien a los individuos, los sujeten a un ideal social, como yo dije en el último video. Entonces, si quieren, les voy a dejar ese link en la descripción para que puedan analizar más el concepto de ideología desde la perspectiva de Sardoya, porque yo considero que hace una perspectiva muy atinada a lo que Marx está diciendo. O sea, la ideología no es algo fortuito, es un conjunto de ideas que han sido precisamente encaminadas para lograr un fin social determinado. Así sea una ideología comunista, así sea una ideología capitalista, etc. Es un conjunto de ideas asociadas precisamente a esto.
Bueno, existen otro tipo de conceptos, como puede ser el concepto de comunismo, como producción teórica del marxismo. Algunos confunden y piensan que Marx fue el primero que habla de comunismo, cuando realmente la idea de comunismo viene de los griegos. Ya Platón en la República habla de un tipo de sociedad donde prevalezca la propiedad colectiva sobre la propiedad privada. Entonces, en esa medida, otros continuadores de la idea de comunismo fue Tomás Moro, Tomás Campanella en el medioevo, que tenían la idea de construir unas comunidades, unas comunas, ¿no?, que los distanciaran del resto de circundantes y aplicar allí una serie de medidas que tenían que ver con la distribución de bienes. Pero realmente, lo veremos a continuación, Marx se enfoca en el comunismo francés, el llamado proto-comunismo o comunismo utópico de Saint-Simon y Robert Owen. O sea que Marx ni siquiera fue el primero en hablar de comunismo, aunque ha sido el más lapidado, ¿no?, por las diferentes teorías. Entonces, en este sentido, ¿qué significa comunismo para Marx y por qué Marx es un comunista? Bueno, comunismo significa movimiento real que anula y supera el estado de cosas. Ese es el concepto que Marx da. Marx no dice que es un sistema político al estilo cubano, ni venezolano, ni norcoreano. Nada de eso es comunismo según el pensamiento de Marx. En todo caso, sería un intento de socialismo, aunque en otros videos podríamos hablar de todas las carencias, digamos, teóricas y prácticas que tienen y que han traído consigo estas malas implementaciones de la idea de socialismo. Porque realmente el socialismo, según Marx, tenía que ser una etapa corta que rápidamente pudiera ser rebasada por el comunismo, y el comunismo tenía que ser un sistema mundial, universal, que empiece por los países desarrollados y que pueda trascender a todo el mundo. Así que el comunismo en un país, eso es inexplicable. Sé que algunos me pueden decir, bueno, Irene, pero Lenin después teorizó al respecto. Bueno, si están interesados en el pensamiento de Lenin, que complementa en cierta medida a través de la praxis el pensamiento de Marx, podemos hacer un video acerca de eso. Pero aquí estamos hablando de marxismo clásico de Marx y de Engels. Entonces, estos son algunos de los conceptos fundamentales que podemos ver como la producción teórica intelectual de Marx, que ha sido la base, ¿no?, para la antropología, la sociología, etc. Las explicaciones pues son muy amplias. Marx describe cómo el mono se transforma en hombre. O sea, lo hace Engels, pero en sentido general comparten la idea de que el primer hecho histórico, lo primero que nos hace humanos es el trabajo, es la producción de nuestros medios de vida. Eso lo dice, bueno, en la ideología alemana, precisamente en un capítulo que se llama Oposición entre las teorías materialistas e idealistas, entre las concepciones materialistas e idealistas, disculpen, de Feuerbach, y ahí habla precisamente de cómo en lo primero, bueno, lo que nos diferencia de los animales podrían ser muchas cosas. Hay quien habla de la voluntad, de la religión, del raciocinio, pero fundamentalmente es que nosotros comenzamos a producir nuestros medios de vida en, digamos, condiciones un poco más artificiales, ¿no? Entonces Marx describe cómo se relacionan, ¿no?, los seres humanos en un poco también de ficción, digamos, porque pues existen textos, como vamos a analizar en otros videos, como el surgimiento de la familia, la propiedad privada y el Estado, en el cual, por ejemplo, se habla del derrumbe del matriarcado, pero no se tienen datos, digamos, como dicen las ciencias duras, no se tienen datos de esto, sino simplemente se entiende por las diferentes investigaciones de arqueólogos, de biólogos, ¿no?, que eso pasó en algún momento, aunque no se tienen los datos tal cual duros. Entonces, vamos a ver que Marx es un explicador de la realidad y del mundo. Por eso ha sido pues catalogado como, digamos, de los padres fundadores de las principales ciencias sociales. Ahora bien, cuando vamos a hablar de la concepción filosófica, esto es un poco más complejo, porque aquí al menos hay dos cimientos que yo había dicho, que es el materialismo histórico y la dialéctica. Esto, sobre todo cuando nos metemos en los terrenos de la dialéctica, suelen ser un poco complicados, porque no por gusto Marx se inspiró o era hegeliano. Marx era un hegeliano de izquierda. Hegel fue un filósofo, bueno, que considerado de los grandes filósofos alemanes, que comenzó a teorizar acerca de lo universal y lo particular, dando pauta a la filosofía occidental, o sea, al modo en que se ve desde Occidente la realidad.
Entonces, en este sentido, Marx toma de Hegel la idea de la dialéctica para analizar aquellos fenómenos que son contradictorios en la realidad, pero que tienen una unidad interna, y que posteriormente los soviéticos hablaron de las 3 leyes de la dialéctica, aunque realmente pues, eso no está tal cual en ningún sitio así, sino que fue una interpretación soviética, en los cuales se entiende la ley de la negación, ley de unidad y lucha de contrario, y ley de los cambios cualitativos a cuantitativos y viceversa. Lo cual es una manera de, digamos, democratizar el conocimiento, porque te permite de manera simple y bajo esquemas un poco toscos poder analizar la cuestión de la dialéctica en Marx. Pero básicamente tiene que ver con una idea en la cual, bueno, existe, de hecho Marx lo explica en forma de silogismo en los Grundrisse, pero que existe pues un proceso en el cual se adelanta y se va atrás, en donde, digamos, la idea de la historia, en los cuales existe pues una contradicción entre A y A menos, ¿no? Pero que tienen algo en común. Y en esta medida es que se analizan los procesos, los cuales pues son contradictorios, pero siempre se puede encontrar algo que lo sujete, y que por lo tanto el análisis que se debe hacer es un análisis más universal, no centrarse en el fenómeno particular, sino analizarlo de forma más general. Entonces, en esta medida hay mucho que decir, de la dialéctica hay mucho que decir, pero yo creo que hay que invitar primero a leer a Hegel para después analizar las cuestiones que dice Marx y poder ver precisamente cómo él la aplica en los diferentes textos. En cuanto al materialismo histórico, bueno, yo aquí voy a dar mis consideraciones muy personales. Si usted no lo considera así, usted lo puede dejar en los comentarios, pero yo voy a hacer una explicación, digamos, sencilla del asunto, aunque por supuesto que no se puede hablar igual del materialismo de Demócrito que el materialismo del siglo XVIII o del siglo XIX. O sea, no se puede decir que es una misma unidad en cuanto a la cuestión del materialismo, pero yo voy a dar mis consideraciones, al menos como yo entiendo que Marx lo estuvo analizando. Bueno, entre las cuestiones que vemos, bueno, ¿qué significa materialista? Bueno, en la filosofía existe, seguramente todos conocen, un problema fundamental. El problema fundamental de la filosofía es, bueno, ¿qué es lo primario? ¿El ser o el pensar? Materialista, desde el punto de vista filosófico, es afiliarte a la idea de que el ser antecede el pensar. Sí, para un materialista no existe ni el espíritu ni el alma. ¿Por qué? Porque pues, el pensar no es más que una producción espiritual, un conjunto, es el resultado de las interacciones neuronales, ¿no?, de un ser, y por lo tanto, bueno, toda aquella persona que haga ciencia pues conoce esta cuestión. Entonces, si usted cree que estamos aquí por la existencia de Dios y que Dios nos creó, bueno, es válido su argumento, pero esto entra en otro plano que sería el espiritualismo o el plano idealista, no en el plano materialista. Así que si usted que me está viendo considera que hoy llegamos aquí porque, a grosso modo, hubo un Big Bang, ¿no?, un Big Bang, hubo todo un proceso de formación de los cuerpos celestes, formación de la atmósfera primitiva, polimerización, coacervación, surgimiento de la célula primitiva y hasta nuestros días, toda la evolución, etc. Usted comparte una característica que es un modo de pensar materialista, ¿no? Ahora, el segundo problema de la filosofía pues plantea que, bueno, si el mundo es cognoscible o no, entonces en esta medida los materialistas plantean que el mundo es cognoscible, claro, aunque tiene sus límites de conocimiento. Entonces, por eso Marx se centra en el materialismo, porque para Marx no existía, pues Dios era una invención, ¿no?, de los seres humanos, una necesidad humana para explicarse de las cosas. Sin embargo, Marx era hegeliano y Hegel sí era un filósofo idealista, lo que se conoce como un idealismo concreto, ¿no?, un idealismo objetivo. Porque en cierta medida el sistema hegeliano te explica que la historia pues, no es más que un desdoblamiento del espíritu, y sus instituciones como el Estado, las leyes, no son más que esa, digamos, realización del espíritu en estas instituciones. Ahora bien, hay un textito que es el prólogo a la contribución de la economía política de Marx, en el cual él explica por qué y de dónde va su materialismo, al igual que lo dice en una sola frase en las tesis sobre Feuerbach. O sea, en las tesis sobre Feuerbach, Marx plantea que su materialismo, a diferencia del materialismo anterior, ¿no?, considera
que no se centra en la sociedad civil, sino en la sociedad humana, en la humanidad socializada. Entonces se nos da a entender que para Marx pues, es el sujeto el que pues, crea esta conciencia social en la medida que cuando nacemos nos enfrentamos a la realidad tal y como está. Tú no decides dónde nacer, ni bajo qué clase social, ni en qué país. Usted nace y en la medida que se enfrenta a una realidad comienza a transformarla o no. Por lo tanto, los hombres no hacen la historia al azar, sino con las condiciones que tienen inmediatas y bueno, que también fue fruto de toda una, digamos, construcción anterior, como puede ser cultural, etc. Entonces, para Marx, la concepción del materialismo, como le explica en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, plantea básicamente que él en sus estudios, cuando comenzó, porque bueno, Marx estaba haciendo una labor de periodista, Marx estaba de periodista en la Gaceta Renana y cuando él comenzaron a preguntarle para escribir un artículo acerca de los intereses materiales, Marx dijo, ¿qué es eso? ¿No? Cuando fue a buscar en Hegel la explicación, se dio cuenta que la explicación de Hegel no era suficiente, que los campesinos estaban robando la leña, no porque eran personas malas en sí, sino por una necesidad, ¿no? De sus condiciones puntuales. Entonces Marx, en toda su investigación, pues se da cuenta precisamente que las relaciones sociales están condicionadas por la vida práctica, o sea, por las condiciones de vida, por las condiciones sociales de existencia. Por eso es que Marx dice, bueno, condicionan esas condiciones materiales digamos, todo lo demás. Bueno, entonces, otra de las cuestiones que Marx plantea acerca del materialismo, que se conoce como materialismo histórico, es la idea de que, bueno, la historia no la hacen pequeñas personalidades, sino que la historia la hacen las grandes masas, ¿no? Son un conjunto es la colectividad la que la hacen las grandes personalidades, sino que la hacen el conjunto de individuos, porque la historia, no la historiografía, ¿no? La historiografía es la historia de los hechos históricos tal cual, conocidos como la historia oficial. Pero la historia de medida general es las manifestaciones de colectividades, no la hacen pequeñas personalidades. Entonces en su momento se entendía que la historia no era más que ese despliegue del espíritu absoluto y Marx se da cuenta de que no, de que la historia la hacen las grandes masas y así lo explica en las condiciones puntuales a las que se enfrentan cuando nacen, que son condiciones no escogidas. Por lo tanto, lo que pasa es que el ser humano, es decir, las grandes masas pueden transformar esa realidad en la que nacen, ¿no? Para precisamente que lo que se conoce como las aspas de la historia, ¿no? Pasen de una formación económica social a otra, de una época a otra. Entonces, en este sentido, el materialismo histórico de Marx lo que le brinda importancia es al hecho de que somos pues, seres humanos que nos desenvolvemos en una historia determinada. O sea, no es un materialismo que solamente está enfocado a la idea de que, bueno, el ser o la materia precede a la existencia del pensar. No solamente está enfocado en eso, sino que está enfocado en las relaciones sociales, relaciones que se dan en una sociedad, porque los seres humanos todos somos seres sociales. Nadie nace en una persona, un individuo aislado no tiene valor, digamos. ¿No? ¿Por qué? Porque, de hecho, siempre que el mundo, o sea, se estableció como lo conocemos hasta el momento, es decir, esta idea de civilización, etcétera, pues nos hemos estado desarrollando eminentemente en sociedad, no somos personas ermitañas. Por lo tanto, nos enfrentamos a una sociedad en la cual no escogemos las cuestiones, pero sí podemos transformarlas. Que ese es el otro llamado que hace en las tesis sobre Feuerbach a la idea de que, bueno, el maestro también tiene que ser educado, ¿no? Nos olvidamos que ciertamente el ser humano se enfrenta a condiciones de existencia, condiciones de vida, con un conjunto de relaciones sociales que lo atraviesan, pero el ser humano no es un ente pasivo, es un ente activo, ¿no? Las masas y el sujeto es un sujeto activo que puede transformar toda esta realidad. Entonces, a esto se está enfocando más cuando hablamos de materialismo histórico. Entonces, porque en ocasiones veo que existe una demonización del término materialismo histórico, cuando realmente yo no conozco a nadie de mis compañeros o de ningún autor que he leído que no sea materialista histórico, ¿no? No conozco a nadie porque, bueno, a no ser aquellos amigos y amigas que son religiosas, ¿no? Que creen en Dios y no creen nada acerca de la historia porque todo pasa porque Dios lo establece así, etc. Bueno, estas personas sí no son materialistas históricas, pero toda la persona que haga ciencia y toda la persona que
se desenvuelve en este mundo de acuerdo a las leyes de la ciencia y la razón, como fueron establecidas en el iluminismo hasta el momento, pues son personas que entienden que la realidad ha sido todo un desarrollo, ¿no? Ha tenido una evolución, digamos, material y social, ¿no? En la cual no ha sido lineal, y eso es otra crítica que a veces se le hace al marxismo, pero que, bueno, ha tenido ciertas, digamos, lógicas, ¿no? Que son las que Marx analiza. Ahora, con esto no quiero decir que el marxismo es hoy lo más grande y ya que no tiene ningún defecto y que todo lo que han dicho han sido injurias, ¿no? El marxismo tiene también muchísimos problemas. O sea, yo no coincido en muchas cuestiones con Carlos Marx, Federico Engels y menos con Lenin, ¿no? ¿Por qué? Porque son cuestiones que uno ya en la actualidad se puede percatar de que son cuestiones vetustas. Pero estamos hablando que esto fue en el 1840, ¿no? Entonces podemos comprender que Marx era un hegeliano de izquierda. O sea, una persona que estaba nutrido de las ideas de la época, bueno, de ese materialismo de Feuerbach, y que, bueno, también necesito que lo lean porque decir todo esto en un video tan informal puede ser un poco complicado, ¿no? De todas maneras, si tienen dudas, me pueden contactar en mis diferentes redes sociales. En el caso de, bueno, que era un militante hegeliano, bueno, Marx se da cuenta precisamente que es la filosofía hegeliana en la cual era, bueno, su manera de entender la realidad no era suficiente para darle explicaciones entonces a sus inquietudes. Por lo tanto, va hasta la economía política inglesa, ¿no? Porque para Marx, como lo explica en este prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, él dice precisamente que la economía política es la columna vertebral, es precisamente las condiciones que soportan la vida de existencia social en el capitalismo, que es el único sistema que existe en el mundo, porque estamos en un mundo unipolar, ¿no? O sea, no existe otro. Entonces, él busca precisamente en las explicaciones de Adam Smith y, bueno, y de los clásicos de la economía, cómo poder revertir esta sociedad. Y entonces para él, bueno, era importante para eso poder desmantelar la idea de la división social del trabajo, que va más allá de la idea de la propiedad privada. La propiedad privada es un segmento en la cual, bueno, se organiza y mediante la cual se organiza esta división social del trabajo, pero no es el único. Entre ellos también podemos ver las diferencias de género, ¿no? Eso también en otro video lo vamos a analizar. Entonces, de la década, bueno, del 1840 al 1880, más o menos estos 40 años en los que Marx estuvo teorizando, que menos mal que no tenía beca CONACYT, porque si no hubiese podido hacer su investigación, ¿no? Porque en 40 años a nadie le dan para hacer ninguna investigación de tesis ni nada por el estilo. Bueno, en estos 40 años pues surgen una explosión desde las ciencias sociales, en las cuales, ¿qué podemos encontrar? Uno, el descubrimiento de la ley de conservación de la cantidad de energía, que para la física fue todo un momento, un parteaguas, y se publica en el 59 pues la evolución de las especies de Darwin. Entonces, ante estos descubrimientos de las ciencias sociales, o sea, disculpen, de las ciencias exactas, de las ciencias duras, de las ciencias naturales, la filosofía no podía quedarse callada, la filosofía no podía seguir especulando por un lado, hablando de un espíritu absoluto, de un espíritu que se desenvuelve y que se concreta en lo jurídico y etcétera, cuando realmente se está dando una explicación de que, bueno, las cuestiones de la energía, que no se crea ni se destruye, se transforma y que tiene pues toda esa complejidad física, y que se está hablando también de que, bueno, el ser humano que está aquí hoy no fue al azar ni una creación de Dios, sino que fue fruto de una evolución de la especie Homo sapiens sapiens. Bueno, entonces, con estos descubrimientos Marx puntualiza su obra. A partir de ahí, él está precisamente teorizando acerca de cuestiones, digamos, que ya han sido comprobadas por la ciencia. En el texto Tres fuentes y tres partes del marxismo de Lenin, en ocasiones se habla de esto, pero no se puntualiza tal cual. Porque, bueno, si bien la economía política inglesa, el comunismo utópico francés y la filosofía clásica alemana son esas llamadas y vanagloriadas tres fuentes del marxismo, el marxismo tuvo muchas más fuentes. Y yo no me gustaría ubicarlo en estas tres partes, sino que es un conjunto de otras teorizaciones más. Como ya mencioné, el materialismo de Feuerbach y, bueno, de todas las ciencias, digamos, naturales, todos los avances de la época, ¿no? Entonces, hay que decir que con esto, pues el marxismo fue el predecesor de la manera en la que se piensa hoy en Occidente, ¿no?
porque antes de él, pues las discusiones eran de otro índole. Todavía existía también en la academia de la época una cuestión de reavivar unas ideas de índole escolástica y bueno, Marx es precisamente el que se plantea frente a eso para decir no, a ver, la sociedad, vivimos en sociedad y por lo tanto nos enfrentamos a problemas en esta sociedad y cómo podemos hacer para resolverlos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es que edifica todo un discurso político. Marx es ante todo un filósofo, digamos, negativo. ¿Por qué negativo? Negativo en la vista de que niega la existencia del saber existente. ¿Por qué? Porque, bueno, Hegel y todas pues, estas personalidades de la época, son filósofos burgueses. Son filósofos que teorizan desde una clase social y para una clase social. No son, porque además no existe la neutralidad en la producción de conocimiento. La neutralidad en la producción de conocimiento, eso es una metáfora, eso realmente no es algo que exista. Todos nosotros somos individuos que estamos atravesados por determinadas subjetividades y eso nosotros lo mostramos en nuestras investigaciones. Por eso hay quien investiga pues, a la clase alta y hay quien investiga a los indígenas, ¿no? ¿Y por qué no todos lo hacemos? Bueno, porque nos atraviesan una serie de discursos, de cualidades, etcétera, que nos permite entonces guiarnos hacia una investigación u otra. Bueno, eso ha existido desde siempre. Entonces Marx dice, bueno, si estos son los filósofos burgueses, si estos son los filósofos que andan teorizando acerca de tal cuestión, yo tengo que crear entonces un aparato conceptual, un discurso que se contraponga a ese otro discurso. Por lo tanto, hay que negar la existencia de esa verdad, porque para Marx la verdad no existe de manera general a no ser que tiene una implicación práctica. La verdad la tiene que demostrar el hombre en la terrenalidad de su pensamiento. O sea que si objetivamente no se puede encontrar esto, la verdad que si existe o no alejada del pensamiento es un problema escolástico, dice Marx. No tiene nada que ver con poder refutar en la práctica las cuestiones, comprobarlas o refutarlas, ¿no? Entonces, Marx tiene que elaborar un discurso que niegue el discurso existente. Que el discurso existente es un discurso enajenante de una clase sobre otra, ¿no? Sobre la clase culta de la época, sobre la clase ignorante de trabajadores obreros industriales que trabajaban 18 horas al día, 20 horas al día, ¿no? Y entonces en esta medida también hay que ubicarlo en su época y contexto. Por eso el discurso marxista es tildado a veces de un discurso parásito, porque lo que hace es, desde el posicionamiento, digamos, de la época, comenzar a criticar, es decir, a examinar y a desmenuzar los conceptos teóricos y los posicionamientos que existían. Entonces, por ahí va más o menos la cuestión. Para esto, ¿qué ocurre? Bueno, existe, ya por último, para terminar el video, que bueno, Marx desarrolla entonces la necesidad de poder abolir entonces la división social del trabajo, con ello la propiedad privada, en pos de buscar una sociedad mucho más justa. Una sociedad que distribuya mejor las cuestiones y donde el ser humano, es decir, el hombre y la mujer, puedan realizarse a sí mismos. Porque en una sociedad en la cual trabajan y son explotados por un salario que además es producido por el trabajador, pues es una cuestión que es impensable, digamos, a largo plazo para Marx. Porque tiene un coste ecológico que tiene que ver con el consumo y tiene un coste también que tiene que ver con lo humano, ¿no? Porque si uno trabaja tantas horas al día, le queda muy poco tiempo para hacer lo que realmente te hace humano, que es crear, que es pensar, que es cuestionar, que es tener la voluntad para poder hacer cosas, que es la libertad. Bueno, esto se puede encontrar básicamente más explicado en la crítica al programa de Gotha, ¿no? En el cual Marx habla cómo debiera desarrollarse esta idea del socialismo y etcétera, pero bueno, está también diseminado en toda su obra. Bueno, esto lo voy a dejar por aquí, hasta aquí. Ha sido un video muy cansado. Espero que les se interesen por este tema. Esto es a grosso modo, por supuesto que no es suficiente con las explicaciones que he dado, que dentro de cada una de ellas hay todo otro mar de conocimiento que podemos cuestionar además, pero que yo creo que son algunas pautas iniciales para adentrarse en el mundo del marxismo. Entonces, para ello, pues yo le invito otra vez a leer a los clásicos. Alguna pregunta que me quieran hacer la pueden hacer en la cajita de comentarios, suscríbanse al canal. Esto es un contenido que no se ve mucho en YouTube, así que a mí me ayudaría mucho.
denle like y compártanla si les ha gustado. Y bueno, y vamos a seguir hablando de marxismo, si así gustan, en otros videos, sin dejar de decir que para mí el marxismo no es, digamos, el non plus ultra de la filosofía, ni siquiera de la teorización de las ciencias sociales, pero creo que habría que hacerle un poco de justicia, o sea, ir un poco más allá de lo que nos dicen a veces en el aula. Entonces, bueno, sin más, me despido, ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.